Historias que la verdad te dejan pensando. De esas que parece que contradicen todo lo que creemos saber. Hoy vamos a clavarnos en una de las más raras y desconcertantes. Una parábola sobre un tipo que hace trampa y por alguna razón termina siendo elogiado. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Cómo puede ser? Exacto, esa es la pregunta del millón. ¿Por qué un texto sagrado, de donde se supone que sacamos lecciones morales, nos pondría como ejemplo a alguien que a todas luces es deshonesto? Es una duda que ha traído de cabeza a muchísima gente por siglos, ¿eh? A ver, la historia va más o menos así. Imaginen a un administrador que se entera de que lo van a correr, y por malos manejos además. En lugar de quedarse de brazos cruzados, en un momento de desesperación, pero también de mucha astucia, decide moverse rápido para asegurar su futuro. Y aquí es donde la cosa se pone buena. Empieza a llamar a todos los que le debían a su jefe. Al que debía 100 barriles de aceite, le dice, oye, toma tu recibo rápido y ponle que solo son 50. Y al que debía 100 sacos de trigo, ¿sabes qué? Toma, anota 80. O sea, un fraude en toda regla. Una jugada súper arriesgada. Y justo aquí viene el giro que nos saca de onda a todos. En lugar de mandarlo a volar o denunciarlo, el jefe lo elogia. Ojo, no por honesto, claro que no, sino por su habilidad, por su astucia. Es un final que parece ir en contra de toda lógica, de cualquier sentido de lo correcto. Y la pregunta sigue ahí, flotando en el aire. Si la historia obviamente no está promoviendo la trampa, ¿cuál es el verdadero mensaje? Para entenderlo hay que analizarla por capas, justo como lo han hecho tantos pensadores a lo largo de la ¿Por historia. qué nos pone esta parábola? En esto ya se había fijado clarísimamente San Agustín. Y San Agustín dice, no nos lo están poniendo porque tengamos que imitar a este hombre, sino para que veamos cómo en los hijos de este mundo, en este mundo, los hombres son astutos para sus negocios y nosotros, en cambio, como cristianos, no somos astutos, por decirlo así, para ganarnos el reino de los cielos. La primera pista, la más importante para resolver este misterio, está en entender qué es exactamente lo que se está elogiando. Y no es el fraude, es la astucia. A ver, este es el punto clave. El jefe no aplaude que le hayan robado, para nada. Lo que reconoce es la inteligencia del administrador para asegurar su propio futuro. Cuando vio que venía la crisis, su despido, usó lo que tenía a la mano para prepararse, para asegurarse de que tendría quien le echara la mano cuando se quedara en la calle. Y esta frase lo deja todo clarísimo. La parábola está haciendo una comparación. No dice sean deshonestos como el administrador, sino más bien aprendan de su astucia. La gente de este mundo, dice, es súper hábil para asegurar su futuro material. Entonces, la pregunta que nos lanza es, ¿por qué los que buscan un bien mayor no usan esa misma sagacidad para sus propios objetivos? Es que esta comparación es fundamental. Por un lado está la astucia que se usa para los negocios, para sobrevivir y ganar dinero aquí y ahora. Y por el otro, se nos invita a usar esa misma inteligencia, esa misma capacidad de previsión, pero para una meta mucho más grande. Es un llamado a ser proactivos, a no dormirnos en nuestros laureles con lo que de verdad importa. Pero si la lección es ser astutos, ¿cómo se aplica eso de forma correcta? Bueno, la parábola nos da una respuesta bastante sorprendente. Usar esa astucia para conseguir amigos para la eternidad. Justo después de la historia viene esta instrucción, casi como una tarea. Fíjense cómo reconoce que el dinero, la riqueza, muchas veces está ligada a cosas injustas. Pero en lugar de solo condenarlo, propone algo radical, usar esos mismos recursos, ese dinero injusto, para algo mucho más elevado. Pero entonces, a pesar de que el dinero luego se usa mal, en el fondo es una cosa buena para poder hacer estos intercambios. Y entonces Jesús nos dice aquí ya algo de las cosas, y a través del tema del dinero, habla de las cosas, de todo, podemos decir que de todo el universo, y de los seres humanos como seres sociales, que además tienen que buscar el reino de los cielos, o sea, su fin trascendente. Tienen que buscar finalmente estar con Dios. La instrucción de gánense amigos suena bien, pero ¿quiénes son esos amigos? ¿A quién se refiere exactamente? ¿Cómo se ganan esos amigos que, según esto, te reciben en el más allá? La respuesta no está en la misma historia, sino que hay que buscarla en otro texto antiguo. Y aquí es donde la cosa se pone todavía más profunda. Para poder entender bien esta historia del Nuevo Testamento, necesitamos el contexto de un profeta del Antiguo Testamento, Amós. Él es quien nos va a dar la pieza que falta en este rompecabezas. Este profeta, Amós, era durísimo con la élite de su tiempo.
Los acusaba de vivir en el lujo, de disfrutar sus riquezas en sus sofás de marfil, mientras eran completamente indiferentes al sufrimiento de los demás. Esta crítica a la indiferencia es, justamente, la clave de todo. Y aquí es donde todo hace clic. Los amigos que se ganan con el dinero injusto son precisamente aquellos de los que hablaba Amós, la gente necesitada, los que sufren. Ayudar a quienes la están pasando mal es la manera concreta de aplicar esa astucia de la que habla la parábola. Esa es la forma de hacer amistades que trascienden. Ahora, uno podría pensar que esto es solo un consejo de caridad individual, ¿no? Como, sé buena persona y ayuda a los demás. Pero no, esto va mucho, mucho más a fondo. Esta parábola, leída junto con la crítica de Amós, no solo da un consejo, sino que pone las bases de toda una ética social. El mensaje va más allá del qué bonito es ayudar. Nos está enseñando un principio filosófico sobre nuestro lugar en el mundo, nuestra relación con las cosas materiales y, sobre todo, nuestra relación con los demás. Es una visión que se convirtió en un pilar fundamental de la doctrina social de la Iglesia. Y esta visión se apoya en 3 pilares que están conectados. Todo empieza con la dignidad humana. La idea de que cada persona vale muchísimo, no aislada sino en conexión con los demás. De ahí se desprende que los bienes tienen un destino universal. O sea, si todos somos dignos, los recursos del planeta son para todos. Y esto nos lleva directo a la solidaridad, la responsabilidad que tenemos de cuidarnos unos a otros. En primer lugar, podemos pensar en la dignidad humana. Pero la dignidad humana no se entiende como dignidad de un individuo solo, como si no existieran los demás. La dignidad humana es la dignidad de cada uno y de todos. Entonces, del ser humano como ser social. No se puede empezar en él. La dignidad habla del lugar que tiene alguien. No se puede hablar del lugar del ser humano en el universo si no lo piensas en la sociedad, con sus semejantes, con el prójimo. Entonces, es algo necesariamente relacionado con los otros seres humanos con los que formamos la sociedad. Entonces ahí hay un punto principal que es un principio de la doctrina social de la Iglesia. Pero no solo, si pensamos en las cosas que las movemos a través del dinero, entonces ahí hay otro principio, que es el principio del destino universal de los bienes, que también es muy importante. Y es tan importante que, en primer lugar, ya desde el Antiguo Testamento lo vemos. Aquí vemos al profeta Amós regañando a los que no se portan bien con los pobres. Pero, si ustedes se fijan, cuando San Pablo va a visitar a los apóstoles, y ahí luego mismo, él mismo relata cómo le dijeron una o dos cositas y que no se olvidara de los pobres. También eso le dijeron. Y si vemos luego los padres de la Iglesia, los padres de la Iglesia están duro y duro con el tema de que hay que compartir y de que hay que atender a los que tienen necesidad. ¿Sí? Entonces están viendo allí la solidaridad humana también. Entonces otro principio más. Entonces ya hemos hablado de la dignidad, hablamos del destino universal de los bienes, hablamos de la solidaridad y todo se desprende del Evangelio. Todo se desprende del Evangelio. Y luego todavía para darle el colofón a lo que estamos diciendo, leímos la carta de San Pablo a Timoteo, y es bien interesante, porque este hombre que es social y se junta, necesita que la sociedad tenga un orden. Y entonces San Pablo dice: te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, y en particular por los jefes de Estado, así le pone aquí, ¿no? Por las autoridades, pone, ¿no? Aquí es nuestra traducción en español, pero las autoridades y las demás autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz. Entonces aquí está, digamos, San Pablo hablándonos de, de la autoridad en la sociedad y cómo tenemos nosotros que orar por los gobernantes, por todos, pero en particular por los gobernantes.
Y eso también está en la doctrina social de la Iglesia. Entonces, por eso decía yo, estos textos de hoy pues, nos quedan pero perfectamente bien, ahora que estamos nosotros en el inicio, digamos, de este semestre de este año, para la maestría de doctrina social cristiana que tenemos a